Buenos días. Recordando que la luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Estudiando toda la Biblia, hoy vamos a ver desde Génesis 11, versículo 26, hasta Génesis 17. Vamos a abrir nuestras Biblias, le damos una bienvenida a cada uno y voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, como ya lo dijimos, vamos a ver Génesis 11:26 al capítulo 17 de Génesis. Este, Vamos a leer el versículo 26, Génesis 11:26, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Manifiéstate en nuestras vidas y háblanos por medio de ella y guíanos y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Amén. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Hay que tomar en cuenta que esto es una forma que también el libro de Génesis se divide en las generaciones de, empezando con los orígenes de los cielos y de la tierra, que es prácticamente la misma palabra en el original. Este tenía 70 años Taré cuando empezó a engendrar los hijos y Abraham, Nacor y Harán. Abraham está ahí de primero por su importancia en la Biblia, no porque fuera el primer hijo. Eso lo sabemos porque en el versículo 32 dice que Taré murió de 205 años. Y cuando él murió, Abraham ya fue a la tierra prometida. Y la Biblia nos dice en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y si Taré vivió 205 años, si a 205 años le restamos 70 años, quiere decir que a los 130 años fue que Taré engendró a Abraham. Lo que nos dice entonces el versículo 26 es que a partir de los 70 años, lo que dice es que él vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entendiendo entonces con esto que Abraham lo ponen de primero, y seguramente el primer hijo fue Nacor o Harán, y Abraham lo engendró a los 130 años. Estas son las generaciones, en el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, que sería aquí en esta parte, donde hoy día es Irak. Este, Y tomó Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces, quiere decir que estas hijas son familia también de Lot, en realidad son hermanas de Lot, porque dice que es hija de Harán. Milca. Al menos Milca es hija de Harán y entonces ella es hermana de Lot. Harán es el hijo que se le murió a Abraham allá en Ur de los Caldeos. Y versículo 30 nos dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Por qué la Biblia habla de esto? En ese tiempo, el, el ser una persona estéril era una vergüenza. Esto nos recuerda que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. En cosas como estas es que Dios quiere glorificarse y así lo va a hacer en la vida de Sara y así lo quiere hacer en su vida y en mi vida. Y versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, en la fe de Abraham era tan grande que contagió a su papá, y el papá, por ser como el patriarca, toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham salió, salió por fe, sin saber a dónde iba, recordando con esto que esa es una forma en que Dios trabaja. Nos indica que hay que hacer, no todos los detalles, pero sí por lo menos para los primeros pasos o el primer paso, y de camino, en obediencia, Él sigue dirigiendo y aclarando cuál es el camino. Así Abraham salió por fe. El papá, influenciado por la fe de Abraham, toma la decisión y sale con toda la familia y se va para Harán, donde se quedan. Y fueron, versículo 32, Génesis 11:32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, donde hoy día es Siria. Ahora Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que fuera la tierra que él le mostraría. Por eso dice en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se lo había mostrado todavía, él se le iba a mostrar. Según el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Dios habló con Abraham, nos dice el lugar donde Abraham estaba. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículo 2 al versículo 5. Y él dijo, varones hermanos, aquí está hablando Esteban, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Quiere decir que le habló cuando estaba en Ur. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, o sea, de Ur, y habitó en Harán. Se fue de donde murió el papá. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces Dios estaba dirigiendo a Abraham eh, poco a poco, y cuando su papá muere, algunos piensan que Taré significa demora. Cuando su papá muere, entonces Dios lo guía a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le iba a prometer, o que le va a dar a él y a su descendencia. Entonces, en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Dios prometió eso, ya lo ha cumplido. Esa nación es el pueblo de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas estas bendiciones, todas estas promesas se las da Dios a Abraham. Lo bendice y bendice al mundo a través de él. Y se fue Abraham, Génesis 12:4, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quiere decir que Dios había hablado con Abraham antes de que tuviera 75 años. Cuando ellos estuvieron en Harán, ahí se establecieron, estuvieron por un tiempo. Pero Génesis 12:1 en la Reina Valera 1960 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, en otras palabras, ya antes en Ur de los Caldeos, Dios le había dicho que que quería que fuera una tierra que Dios le mostraría. Y esa tierra no era Harán, sino que estaba de camino a la tierra prometida. Ahora, Harán, hoy día, como dijimos, es Siria, es el camino de Ur a la tierra de Canaán. Este es el camino que la mayoría tomaba porque estaba el río Éufrates, había agua, y también ese camino es lo que geográficamente se le llama
la media luna fértil. Entonces, por eso es que es ese camino que Abraham tomó. Por eso cuando en el libro de Jeremías, Jeremías les anuncia al pueblo de Judá que un pueblo viene del norte para castigarles, ese es Babilonia. En realidad venía más o menos de por donde queda Ur, muy cerca donde queda Ur. ¿Y por qué dice que viene del norte si está prácticamente al este? Porque ese era el camino que tomaban. Entonces, los dos babilonios vendrían y entrarían por el norte, como más o menos el mismo camino que Abraham tomó. Bien, entonces, en el versículo Génesis 12:6, y pasó Abraham, bueno, sí, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, aquí cuando él llega, ya le dice, esta es la tierra, te lo voy a dar a tu descendencia. Aunque no le dice, esta es tu tierra, con el hecho de que le diga, esta tierra es la que voy a dar a tu descendencia, ya le está diciendo que es la tierra que él le mostraría. Ya se la estaba mostrando, ya Abraham estaba en la tierra donde Dios quería que estuviera. Entonces Dios se le apareció en obediencia. Dios va revelándose cada vez más en la vida de Abraham, igual en la vida de sus hijos. Hay que obedecer, aunque no entendamos todo lo que se entiende, se obedece y de camino Dios va revelando más. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice ahí en Génesis 12:7, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, él prácticamente le responde a Dios con adoración. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy bien, entonces él está ahí por entre Betel y Ai. Aquí tenemos a Betel, ¿verdad? Y Ai estaba aquí hacia este lado, donde vemos, donde está donde estoy señalando. Y vuelve a edificar otro altar y además invoca el nombre de Jehová. Donde Abraham andaba, generalmente hacía un altar y ahí quedaba el testimonio de que él adoraba al Dios vivo y verdadero. Donde tú andas, ¿qué dejas? ¿Cuál es la evidencia que tú estuviste ahí? ¿Es una evidencia de pecado o es una evidencia de que tú adoras a Dios? Seguimos. Eh, Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó bueno, así ya lo habíamos leído. Y este, en el versículo 9, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces luego nos dice, del versículo 10 al 20, que hay una gran hambre y él desciende a Egipto y ahí él miente porque tiene miedo, que se da cuenta que la esposa es muy hermosa, muy linda y entonces él tuvo miedo de que el faraón quisiera quitarle su esposa y matarlo a él por causa de la esposa. No sabía Abraham que Dios lo estaba protegiendo. No toquéis ni hagáis mal a mis ungidos, dice en un salmo, en el salmo después de los 100, hay uno que dice eso, Dios está protegiendo a Abraham, pero Abraham no lo sabía. Y bueno, por eso él miente. ¿Cuántas veces Dios nos protege y nosotros no nos damos cuenta? No somos conscientes de que Dios nos está protegiendo. Este, de hecho, Dios lo protege tanto que castiga a Faraón. Este, no, dice ahí en Génesis capítulo 12, vamos a ver, versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios estaba protegiéndolos a ellos y entonces Faraón le reprocha a Abraham, ¿por qué hizo esto?
y Abraham le explica, o bueno, aquí no le explica, pero realmente la razón era que él tenía miedo. Pero Faraón entonces le da cosas a Abraham. Dice en el versículo 16, e hizo bien a Abraham a causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Dentro de estas criadas que le regaló Faraón, posiblemente venía Agar. Luego Faraón, por los castigos de Dios, él se da cuenta que Sara es esposa de Abraham y Faraón no la toca. Y en el versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios los protegió. Ahora, podemos decir que, ¿por qué Abraham hizo eso? ¿Dónde está la fe de Abraham? Eso nos recuerda que los hombres que Dios ha escogido no son perfectos, cometen sus errores, ¿verdad? Pero el que es perfecto es Dios y Él es fiel y Él nos protege y tiene misericordia de nosotros, de lo cual no tenemos que abusar tampoco, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, como Dios me cuida, voy a hacer lo que yo quiero, porque ese no es el sentir del Espíritu Santo en el creyente, sino que el sentir es obedecer a Dios. Abraham está acostumbrándose a obedecer a Dios. En este caso, él por un momento flaquea y actúa en la carne, aún así Dios tiene misericordia y lo ayuda. En el capítulo 13 de Génesis hay problemas entre Abraham y Lot, porque los ganados son muchos, y se pelean los pastores del ganado de Lot y Abraham. Dice ahí en Génesis 13:7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En versículo 8, Génesis 13:8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y entonces Abraham le da a Lot que escoja. La, esta decisión de Abraham de tomar la decisión de arreglar el asunto nos muestra que es una persona más madura que Lot. Si hay algún problema en su vida con alguna persona, recuerde, eh, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ya por cierto es una falta que haya pleitos entre vosotros. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice la Biblia. Entonces, tome el primer paso usted, trate de arreglar el asunto. El problema cuando hay un asunto, un conflicto, el problema más grande es cuando nosotros tenemos razón o pensamos que tenemos razón, entonces nos cerramos en que nosotros, como tenemos la razón, el problema entonces quedamos con mala actitud, pero aún teniendo razón o no teniéndola, uno debe tratar de arreglar las cosas. Razonarás con tu prójimo, dice en el libro de Levítico, ya cuando la ley vino, para que no participes de su pecado. Y en el Nuevo Testamento, otra vez voy a citar, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya si usted hace su parte y la otra persona no hace su parte, ya usted cumplió, pero no permita que esto sea un estorbo entre su relación con Dios. Y en el caso de Lot, en lugar de orar, él se deja ir por la vista y dice en Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este, bien, existe, conocemos
lo que la mayoría llama el sueño americano. Y hay personas que se van a Estados Unidos o a otro país para conseguir dinero. Bueno, si usted lo pone en manos de Dios y realmente Dios le está dirigiendo a eso, no hay problema. Pero si solo usted está pensando en sí mismo y en hacer su propia vida, entonces ahí sí puede haber problemas. Pues tal vez usted va a tener riqueza, pero tal vez puede perder lo más importante, que es su propia familia. Así que si siempre que usted vaya a tomar una decisión, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si usted en el pasado ha tomado decisiones sin consultar a Dios, pues dígale a Dios, Dios, de ahora en adelante, yo quiero seguir tu dirección y estar donde tú quieres que yo esté. Y a partir de este momento usted puede seguir los pasos de Abraham y no los de Lot, porque Lot se fue a un lugar de una influencia muy mala para él y para su familia. Y luego nos vamos a ver cuál fue el resultado de eso. En Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Aún la obediencia de Abraham es más grande y Dios se vuelve a revelar. Abraham se acostumbra a creerle a Dios, lo cual resulta en obediencia. Igual, créale a Dios y eso va a resultar en obediencia. Esa es la aplicación que podemos dar a nuestra vida. Y Dios se va a revelar más a nosotros. Dios le dice en Génesis 13:14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Aquí le agrega una palabrita más, para siempre. Al principio le dijo, esta es la tierra que en el capítulo 12, que te daré a ti y a tu descendencia. Pero ahora le revela un poco más, para siempre. La tierra que Dios le daría a él y a su descendencia, eh, como bueno, ya valga la redundancia, para siempre. Lo cual nos recuerda que la revelación de Dios es progresiva. Dios nos revela todo desde el principio. Estamos estudiando toda la Biblia y pues vamos a ver cómo Dios va revelando las cosas poco a poco, y igual así en la vida de uno. Por eso hay que estar leyendo la Biblia y estudiándola para que poco a poco Dios nos vaya revelando su palabra, su voluntad, su dirección. Y luego dice, y haré tu descendencia, Génesis 13:16, como el polvo de la tierra, que según uno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que Dios le compara que la descendencia de él va a ser inmensa. Le dice en el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Ok? Dios quiera que donde usted y yo andemos, dejemos ese olor de Cristo, ese olor del Salvador, ¿verdad? Abraham lo hacía con esos altares. Seguimos ahora en Génesis 14, nos habla de la primera guerra, cómo Kedorlamer, bueno, Sinar, Anrafael, Génesis 14:1. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlamer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, contra el rey de Bela, el cual es Soar. Entonces eran 4 reyes contra 5. Versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlamer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron. Entonces ahí dice a todos los que derrotaron. Y dice en el versículo 8, y salieron
el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Entonces, ahí gana Kedorlaomer. Dice en el versículo 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, quiere decir que había petróleo, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Ok, tal vez esto es un anuncio para el rey de Sodoma, Gomorra, de Adma, de Seboín y de Zoar, y también un anuncio para Lot. Quizás esta es la razón. Estas cosas que comparto en este mensaje, algunas de ellas, hermanos, en la discusión, porque antes de dar este mensaje tenemos una discusión presencial y otra virtual, y los hermanos comparten de acuerdo a las tareas que hicieron en su casa, y entonces algunas de las cosas que comparten con Reyes y para Lot, pero ellos no la vieron a la vez. Le avisan a Abraham que su sobrino es llevado cautivo, y entonces Abraham sale a defender a su sobrino y logra rescatarlo. Recordamos que en el libro de Pedro nos dice que Lot es justo, es un hombre piadoso y se afligía por la mala conducta de los de Sodoma y de Gomorra. Y como porque Lot vivía ahí en medio de estos 5 pueblos que eran pecadores en gran manera contra Jehová, Dios rescata tanto a Lot como a estos 5 reyes y todo lo que perdieron, lo cual nos muestra la bendición que es un creyente en el mundo, un creyente en un trabajo, creyentes en iglesia, creyentes en las casas. Somos de influencia y somos de bendición, y a veces por la presencia de creyentes se evitan juicios de Dios, aunque haya gente que esté mal. A veces por la misericordia de Dios, esos creyentes podrían evitar juicios. Entonces, después dice ahí en Génesis 14, versículo 17, cuando olvida de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Se sale a recibir a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, significa que es rey de paz. Y si es rey de Salem, entonces se cree que él es rey de Jerusalén. Jeru significa ciudad y Salem es paz, ciudad de paz. Este rey, Melquisedec, es rey en Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí se revela el nombre de Dios, y los nombres de Dios nos revelan a Dios, como la palabra de Dios. Son parecidos a la palabra de Dios, nos revelan cómo es Dios. Y en este caso se revela el nombre del Dios Altísimo. Melquisedec sacó pan y vino. Y si estamos hablando aquí de Jerusalén y este sumo sacerdote saca pan y vino, nos recuerda a Jesucristo, que en Jerusalén también sacó pan y vino para celebrar la última cena de él y la primera cena para todos los creyentes, como ordenanza para la iglesia, pan y vino. Y le bendijo. ¿Quién bendijo? Melquisedec. ¿A quién? Abraham. Y sin duda alguna, el mayor bendice al menor, o el menor es bendecido por el mayor. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. También bendice a Dios, eso es una alabanza a Dios de parte de Melquisedec, y eso Dios quiere que lo hagamos, que lo bendigamos y le damos gracias. Bendito sea el Dios Altísimo, Génesis 14:20, que engendró tus enemigos en tu mano, y, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el Dios Altísimo nos muestra que tiene control sobre los reyes de la tierra. Él es soberano y es el que le dio la victoria a Abraham para poder rescatar a Lot y a esos 5 reyes. Y Abraham le da los diezmos de todo,
Entonces vemos que los diezmos se empiezan a dar aún antes de la ley. Así que entonces no son de la ley. Sí los involucraron en la ley, Dios los involucró en la ley, pero antes de que estuviera la ley, ya diezmaban. Y en este caso Abraham le diezma a Melquisedec. Entonces, en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Bien, aquí vemos varias cosas. Una, que Abraham, apenas conociendo ese nuevo nombre, bueno, nuevo porque para Abraham apenas se le revela ese nombre, el Dios Altísimo, él lo usa y le jura al Dios Altísimo que él no va a tomar nada de Sodoma y Gomorra, porque él no quería que el rey de Sodoma dijera, yo enriquecí a Abraham. Me parece que de esta forma entonces la gente se iba a dar cuenta de que la riqueza de Abraham venía de Dios. Quizás por el pecado de ese lugar, él no quería recibir nada también. Y especialmente, bueno, sabemos claramente que es porque él no quería que el rey de Sodoma dijera, yo enriquecí a Abraham, por eso no recibió nada. Luego en el versículo 24 dice que el único que iba a recibir no era para él, sino lo que comieron los jóvenes que le ayudaron a él para rescatar a Lot y a ellos mismos, a estos reyes, y la parte de los varones que fueron con Abraham, Agner, Agner, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Esos eran de ahí, de la tierra de Canaán, que ayudaron a Abraham. Ellos iban a coger su parte porque Abraham no iba a, a no, como decir, a tomar una decisión por ellos. Ellos sí lo tomarían, ¿verdad? Era como el salario que obviamente esos reyes tenían que darle a esos hombres por haberlos rescatado, pero Abraham no quiso recibir nada de eso. Y de esta forma queda claro de que las riquezas de él provenían del Dios Altísimo. Y este Melquisedec, que aparece de repente, sin decir cuándo nace y cuándo muere, es una figura del que había de venir, que es Jesucristo. Dios le prometió a Jesucristo en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús es hoy día el sumo sacerdote según ese orden, para siempre, porque resucitó y está sentado a la diestra de Dios y por lo cual puede salvar perpetuamente a todo el que se acerca a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Jesús, cuando estaba en la tierra, no podía ser sumo sacerdote porque para ser sumo sacerdote en la tierra tenía que ser de la tribu de Leví y él era de la tribu de Judá. Pero era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según, según una vida indestructible, porque como Jesús resucitó y ya no muere, entonces Él es para siempre el sumo sacerdote, mientras que los sumos sacerdotes aquí en la tierra morían y entonces otro tiene que tomar el lugar. En cambio, como Jesús ya no muere, porque resucitó, es sumo sacerdote para siempre y Él intercede por nosotros y en este momento tenemos que creer que Él intercede por nosotros y en los momentos más difíciles hay que recordar que Él ora por nosotros, que esto sea una bendición para su vida. Génesis capítulo 15 nos habla de cómo Dios le dice ahí a Abraham que no tema, versículo 1, Él es su escudo y su galardón será sobremanera grande. Quizás porque acaba de salir de esta guerra, Dios quiere calmar a Abraham y le dice, yo soy tu escudo. Entonces Abraham le dice, Señor, mira que no me ha dado hijo. Entonces la única salida que Abraham ve es Eliezer. Este, eh, vamos a ver, sí, en el versículo 2. Esa es la salida que Abraham ve. Dios le va a dar una nación, pero no tiene hijo. Entonces, el único que tengo es Eliezer, que es el mayordomo.
Pero no, Abraham como que no quería eso, él quería un hijo. Y Dios le promete que le va a dar un hijo. Y en el versículo 5 es de noche, y lo llevó fuera y le dijo, mira las estrellas, los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Era de noche, Abraham ve, ¿y qué hace Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento Abraham fue salvo. Así nos dice la Biblia en el libro Romanos, en el capítulo 4. Y esta es la forma en que usted puede llegar a ser salvo y esta es la forma en que eh, todo creyente ha sido salvo. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue el día en que Abraham fue salvo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, o sea, el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Igual, usted eh, no haga obras para ser salvo. Crea que Dios puede justificarle por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo perdona y le da la justicia de Cristo. Es justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces usted dirá, pero ¿qué? Todo lo que Abraham hizo en el pasado y hasta ahora es salvo. Bueno, recordemos que Dios trabaja en las vidas de las personas y hay personas que le empiezan a responder hasta que llegue el momento en que no solo son convencidos, sino que se convierten poniendo su fe en Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y queremos invitarle a que usted oiga ese llamado a Dios, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de Jesucristo. Jesús un día va a ser el juez, hoy es el Salvador. Entonces usted puede recibirlo como Salvador y evitar que Él sea el juez en el futuro, porque Dios lo va a justificar a usted por la fe. Bien, aquí también Dios hace un pacto con Abraham. Abraham está dormido, ya es en la tarde, estaba despierto desde la noche, pasó todo el día haciendo lo que Dios le había dicho para hacer ese pacto, para Dios mostrarle que realmente le iba a dar un hijo y eh, porque él le pregunta en el versículo 8 y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar esa tierra? Entonces, Dios le dice que haga eso de matar animales y dividirlos y dice en el versículo 12, mas a la caída de la tarde sobrecogió el sueño a Abraham y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Abraham está dormido. Dios le revela que en el futuro, como entre unos 400 años, el pueblo que saldría de él sería esclavo y que Dios los rescataría. Y que eso no sucedía ya porque no había llegado hasta el cómo la maldad de los amorreos. Dios les iba a dar 400 años más. Esto nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Estos pueblos se estaban corrompiendo y se iban a corromper más dentro de casi 500 años, 400 años. Entonces, pero aún así, Dios salvó a algunos de ellos, como Rahab la ramera, como Urías Eteo, como Ornán Jebuseo. Son personas de ese lugar que pertenecen, que el juicio de Dios había llegado, sin embargo se convirtieron al Señor y Dios los perdonó y los salvó. Así es como termina el capítulo 15. El pacto lo hace Dios porque Abraham está dormido y sucedía en versículo 17 que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Solo Dios estaba haciendo ese pacto, era un pacto unilateral, un pacto de Dios con Abraham. Esos pactos se hacían así y pasaban los dos que hacían el pacto en medio de los animales, como dando a entender que si no cumplían el pacto quedarían como esos animales.
pero aquí solo pasa Dios. Abraham está dormido y es un pacto que Dios hace con Abraham. Y nosotros entramos en ese pacto cuando creemos en Cristo, según el libro de Gálatas capítulo 3, y somos salvos por la fe y recibimos la promesa del Espíritu en nuestras vidas cuando creemos en Cristo. En Génesis 16 nos habla de que ya han pasado 10 años y ya Sara no aguanta, en cierta forma. Dice en el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esa era más o menos la cultura de ese tiempo. Usted me dirá, pero eso está mal, sí es cierto, pero recuerden que casi no tenían Biblia, ellos casi no tenían palabra de Dios. Entonces, ellos vieron eso como una salida para tener ese hijo de donde se levantaría una descendencia para Abraham. Sara era como una extensión de Abraham por ser su esclava, de Sara, perdón, por ser su esclava. Y así lo veían ellos. No estaba bien, pero tampoco conocían la verdad como usted y yo la conocemos hoy día porque tenemos toda la escritura y tenemos al Espíritu Santo. Así es como Agar queda embarazada, menosprecia a Sara y Sara la trata mal, huye, pero el ángel de Jehová le dice que regrese y se somete a Sara. Y la Biblia nos dice que cuando en el versículo 16 era Abraham de edad 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael, que significa Dios oye, porque ahí el ángel de Jehová le dice, versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Sara la trataba mal a ella, Dios escuchó su aflicción y le dio ese hijo. Y eso es lo que significa Ismael, Dios oye. Dios no hace sección de personas y trabaja con cada persona, y en este caso trabaja con Agar. Y Ismael entonces nace. En el capítulo 17 de Génesis, Dios se le aparece a Abraham como el Dios Todopoderoso, que ande delante de él y sea perfecto, y dice que va a poner su pacto entre él y lo va a multiplicar en gran manera. Y él hace la señal del pacto, que es la circuncisión, y le cambia el nombre de Abraham por Abraham, y le dice que le va a multiplicar en gran manera. La circuncisión viene a ser el pacto, la señal del pacto, perdón. El pacto Dios lo hizo en Génesis 15, Dios con Abraham. La señal del pacto era la circuncisión, y eso está en Génesis 17. Entonces, esto es como un sello, como una evidencia, se parece a lo del bautismo, ¿verdad? Que cuando una persona cree, el bautismo no es la salvación, es más bien una evidencia de que la persona conoce a Cristo, es una señal de que realmente la persona conoce a Cristo, ¿verdad? Bueno, eso en el caso cuando realmente se han convertido y se bautizan, ¿verdad? Porque hay gente que supuestamente cree, hace las cosas exteriormente y hasta se bautizan, pero realmente no han nacido de nuevo. eh, este, pero cuando realmente se convierten y se bautizan, el bautismo es la evidencia de que es un hijo de Dios, ¿verdad? Es el fruto o el primer fruto de obediencia. Le cambian también el nombre a Sara y le dice a Abraham que él va a tener un hijo por medio de Sara. La primera vez en Génesis 15, Abraham veía como solución, que no le gustaba, por cierto, Eliezer, el mayordomo. En el capítulo 16, Sara piensa por medio de Agar y Abraham piensa así por medio de Agar. Y cuando tiene Ismael, piensa, ve, por medio de Ismael seguro entonces va a venir la descendencia que Dios me prometió. De hecho, cuando Dios le dice esto, que va a ser por medio de Sara, Abraham se ríe y también nos dice que ahí en el Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir.
Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Sigue pensando en la salida de ellos. Y pero Dios la aclara, respondió Jehová en el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, y que él bendeciría también a Ismael, le dice. Mas el pacto, dice en el versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara dará a luz en este tiempo el año que viene. Dios promete hacer este milagro. Le cambian el nombre de Sarai por Sara también. Y aquí vemos cómo, con razón, al principio Dios decía que Sarai era estéril. De esta forma Dios se glorifica, mostrando que este hijo que viene es una maravilla de Dios, porque iban a ser de una mujer que era estéril, que ya le había venido la menopausia, lo cual hace que sea imposible que quede embarazada, pero para Dios no hay nada difícil. Y Dios promete que van a hacer ese hijo y vamos a ver la semana entrante, si Dios quiere, el capítulo 18 y vamos a ver cómo vuelve Dios a prometer esto a Abraham y cómo luego se cumple. Y todo esto nos hace recordar que Abraham está conociendo un Dios de imposibles, que Dios todo lo puede. Igual, usted puede estar en una situación que usted dice, esto no tiene solución. Y es cierto, quizás no tenga solución, pero el poder de la resurrección de Cristo nos levanta sobre todo problema y aún nos va a levantar de la muerte para vivir una eternidad con Dios. Y ese poder de la resurrección de Cristo uno lo tiene cuando uno se arrepiente y cree que Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy le invitamos a que usted le pida a Cristo que venga a su vida. Ese poder lo va a levantar de sus delitos y pecados. Le va a dar el poder para vivir diferente, una vida dirigida por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, una vida con dirección para la gloria de Dios, para luego pasar una eternidad con Dios. Le invitamos que usted hoy hable con Dios y le pide a Cristo que venga a su vida y le salve. Vamos a continuar la próxima semana. Dios les bendiga grandemente. Este, gracias a Dios por su palabra. Hay que estudiarla toda. La luz de la palabra de Dios alumbra las tinieblas de la humanidad. Muchas bendiciones a todos.